Vamos a hablar del buen vecino. Vamos a hablar de Lucas capítulo 10. Por favor, acompáñenme a la lectura de capítulo 10, versículos 25 en adelante. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y proponiéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es interesante que este capítulo 10, está en el contexto en el que Jesús, apenas en el capítulo 9, le acaba de dar a sus discípulos la comisión de ir y sanar enfermos. Hágame el favor de ver en Lucas capítulo 10, versículo 9. Dice: y sanar a los enfermos que en ellas haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Recuerde usted que el mensaje central de Jesús es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la autoridad divina y el gobierno dado a Jesús para redimir y para salvar a las personas de sus pecados, salvarlos de la ira que merecemos y salvarlos de la vida y llevarlos a la vida eterna. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios ha sido establecido por Jesús aquí en la tierra, y Él solo hace falta una cosa para que se complete la venida del reino de Dios, y esto es el regreso del Señor Jesús. Y entonces veremos completo todo lo que significa el panorama de lo que es el reino de Dios. Pero es importante notar que en esta parábola es una de las parábolas, tal vez que es una de las más populares en los púlpitos, para animar a las personas a ser buenos vecinos. Es muy común este texto para animar a la iglesia a que sean buenos vecinos. Pero quiero entrar en un pequeño análisis al respecto de esta parábola que creo que nos va a ayudar a entender bien qué es ser vecino y qué significa el ser un buen vecino. Por favor, vaya al versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La pregunta de este abogado de la ley, él quería de alguna manera atrapar a Jesús en algún error, ¿verdad? Pero viene Jesús y le comienza a responder con preguntas
que son muy coherentes, que son muy apropiadas para hacer que este hombre reflexione como yo espero que usted y yo reflexionemos. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cuál era la pregunta de este hombre? La pregunta era, ¿cómo puedo yo heredar el reino de Dios? ¿Cómo puedo yo tener la vida eterna? Y él le dijo en el versículo 26, ¿qué es lo que está escrito? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba de acuerdo con esta respuesta, porque es una respuesta que cualquiera de nosotros podría dar, porque ya la aprendimos. Aprendimos que nosotros existimos para amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, pero eso se puede convertir en apenas una creencia que lleva a la práctica nuestras propias acciones nada más, sin incluir al vecino. Y es muy interesante que inmediatamente después de esto, Jesús le dice al doctor de la ley que lo estaba entrevistando, le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una ilustración de lo que es ser un buen vecino. Y comienza entonces en el versículo 30, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Y fue muy interesante que este hombre que cayó en manos de los ladrones era un judío, era una persona que viajaba de una ciudad a otra, que no iba con la intención de hacerle daño a nadie, simplemente era un transeúnte. Hay 4 cosas en esta parábola de las cuales quiero hablar en esta tarde. La primera es que Jesús da el mandato de ser un prójimo centrado en el Evangelio. Véalo en la pantalla. Jesús da el mandato de ser un prójimo centrado en el Evangelio. A veces nosotros pensamos en el prójimo, pensamos en lo que las personas serán o son para nosotros, pero difícilmente nos vemos nosotros como el prójimo. Y lo que Jesús quiere que nosotros veamos es que nos veamos nosotros como el prójimo, como nosotros, las personas de las cuales los que están víctimas de algo van a recibir auxilio de parte nuestra. Es muy fácil decirle a otros, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. Pero es mucho más complicado involucrarnos en la vida de aquella persona, porque pensamos que no es nuestro papel. Pero en toda esta enseñanza es importante entender que lo que Dios quiere es de que tú y yo nos veamos como el prójimo que somos necesarios, basados en el Evangelio de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que entender que como discípulos del Señor, como hijos de Dios, somos el prójimo para nuestro prójimo. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Nosotros somos el prójimo que va a curar las heridas de aquel que está lastimado. Nosotros somos el prójimo de aquel que está sin esperanza. Nosotros somos el prójimo de aquellas personas que no saben cuál es el siguiente paso a dar. Nosotros tenemos la responsabilidad no solo de saber la respuesta, sino de ser la respuesta. Nosotros somos capaces de darle respuesta a muchas preguntas, pero difícilmente nos vemos nosotros como siendo nosotros la solución, siendo nosotros la respuesta para aquellas situaciones adversas que alguien pueda estar enfrentando. ¿Cuántos de ustedes piensan en el hecho de que ustedes son solución para alguien más? Levante su mano. ¿Verdad? Qué bueno que levantó su mano. Y los que no la levantaron, creo que no la levantaron por timidez. Pero yo quiero creer que usted está convencido de que usted es solución para alguien más.
de que usted es respuesta para alguien más, que usted es el prójimo para alguien más. Fíjese bien en lo que está escrito allí. Hay tres formas en que hay tres perspectivas de lo que era el viajero. Los ladrones lo ven y preguntan: ¿cómo podemos explotarlo? ¿Cómo podemos sacar ventaja de él? Diciendo entre ellos para sí mismos: lo que es tuyo es mío y lo tomaré. Esa es una forma de ver al prójimo. Lo podemos ver como alguien a quien podemos explotar, alguien que podemos sacar ventaja de, y no hacer nada en favor de. La otra forma en la que podemos verlo es con indiferencia. Simplemente ver la necesidad de las personas, como hizo el sacerdote, como hizo el levita, que pasaron de largo, que iban ocupados en su mente, tal vez iban ya tarde para el culto, tal vez ya iban tarde para sus compromisos religiosos, y lo que menos tiempo les dio fue de pensar en la necesidad de otro, como nos ocurre a nosotros a veces, de que estamos tan ocupados en lo nuestro, que cuando vemos a alguien en necesidad, vemos esa necesidad con indiferencia, vemos esa necesidad como algo que no me incumbe, prefiero no ocuparme, ¿verdad? Pero vemos a la gente sangrando, vemos a la gente boqueando, como dicen allá en mi pueblo, agonizando, y simplemente hacemos todo lo posible para no involucrarnos y caminar lo más distante posible de la necesidad que es obvia en la vida de alguien. Esta es la segunda manera en la que este viajero fue visto. Él fue visto con indiferencia, él fue visto por los levitas, por quienes deberían de haberlo ayudado, con indiferencia, y es parte de la forma. Pero también hay otra forma en la que fue visto, la forma de misericordia. El samaritano, fíjese que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, y hasta hoy hay una pugna entre ellos. Mas sin embargo, en la parábola que Jesús está dando, pone al samaritano como un héroe. Qué gran contraste, ¿verdad? Porque un samaritano que no debería de haberse ocupado en la necesidad de un judío, menos de un judío lastimado, herido, haya hecho todo lo que él hizo. Veamos lo que él hizo. Dice: pero un samaritano, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. La primera cosa que usted debe de ver cuando usted ve la necesidad de alguien es ser movido a misericordia. El ser movido a misericordia significa tener compasión, significa tener interés, demostrar interés por la necesidad que alguien pueda estar teniendo. Y acercándose, el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La segunda cosa que usted debe de hacer cuando usted ve a una persona en necesidad, además de la misericordia que usted debe de sentir, de la compasión, es hacer algo práctico, hacer algo relevante, algo que se note. Como por ejemplo en este samaritano, él curó las heridas del que estaba herido. Él se ocupó físicamente en poner aceite y vino en cada una de las heridas. No sé qué tan lastimado estaba el hombre, pero después de haber sido asaltado, yo me puedo imaginar, como dice la Biblia, lo dejaron casi muerto. Me imagino que no debe haber tenido un par de heridas, debe haber estado muy golpeado, muy machucado, demasiado herido. Mas sin embargo, cuando nosotros vemos la necesidad de alguien, a veces nos ponemos a pensar: pero es mucho lo que esta persona necesita, pero es demasiado lo que mi vecino está necesitando. Yo no sé si voy a quererme involucrar en tanto así como para poder atender las necesidades que mi vecino tiene.
Fíjese que hay una gran virtud en que nosotros podamos involucrarnos en la vida de las demás personas, no importando cuánto ellos demanden de nosotros. Hay una gran bendición en el poder ser un samaritano conforme la historia que Jesús está contando. Porque cuando usted continúa leyendo en el versículo 35, al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esto nos enseña la tercera recomendación que le doy a usted. No escatime costos, no escatime esfuerzos cuando se trata de ayudar a alguien. No diga usted, pero es que es mi tiempo, es que son mis recursos, es que es mi dinero, es de que es mi ocasión. Sea usted como el samaritano, que no solamente curó las heridas, sino que se propuso, después de curar las heridas, seguir pendiente del bienestar de aquella persona. Nosotros los cristianos necesitamos entender que Jesús provee la magnitud del prójimo centrado en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Veo como tengo poder en el aliento. Jesús clarifica el método, no, es el otro, mijo, es el número 2. Jesús provee la magnitud de un prójimo centrado en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Jesús quiere que usted y yo entendamos que la magnitud de preocuparnos, de ocuparnos en el bienestar del prójimo, es algo que Jesús espera que nosotros hagamos. Es algo que Jesús espera que nosotros podamos alcanzar esa magnitud de que no es solamente no es que nunca nos vaya a ocurrir. Es de que eventualmente nos vamos a ver involucrados en las necesidades de otras personas. Y Dios quiere que nosotros nos involucremos para poder presentar el Evangelio a las personas. Es muy importante que usted y yo entendamos eso. Entendamos que es algo magnífico, que tiene una magnitud que no es solamente de una ocasión. Vamos a ver necesidades de personas en nuestra vida de una manera muy amplia. Nosotros no podemos solo pensar en la necesidad en una ocasión. Como ya atendí las necesidades de una persona, ya no puedo atender las necesidades de otras, sino al contrario, pensar en las necesidades de otras después de que yo atendí las necesidades de alguien. Esto es una postura que nos lleva a entender que nosotros somos el prójimo centrado en el Evangelio. Es un catalizador misericordioso para el cambio. Esto provoca cambio en la vida de las personas. Cuando las personas te ven a ti servicial, cuando las personas te ven a ti interesados por su bienestar, las personas se abren al Evangelio de Jesucristo. Las personas se abren a la posibilidad de escuchar más qué es eso de ser cristianos. Para muchas personas el hecho de servir no lo conectan con la oportunidad de evangelizar, no lo conectan con la posibilidad de darle gloria a Dios a través del servicio. Yo era muy jovencito, tendría tal vez unos 26 años por allí más o menos, 25, 26 años, cuando me dieron la oportunidad de servir en la iglesia como un office boy. Era el hombre que hacía los mandados para todos los pastores de la iglesia que servíamos allá en Guatemala. Y yo me recuerdo que hubo una ocasión en la que había necesidad de manejar un vehículo de la capital de mi país hacia las montañas de mi país para poder llevar consigo unos motores para un aserradero portátil. Y no había quien se ofreciera para conducir aquel vehículo. Yo levanté la mano y dije: yo lo hago.
y manejé ese pick-up de la capital de Guatemala hacia la montaña. Y me recuerdo que cuando yo llegué allí, me encontré que era un territorio que todavía sufría las consecuencias de la guerra civil que había habido en mi país. Todavía había guerrilla, todavía había el ejército batallando con guerrilleros, luchando, literalmente cruce de balas y todas esas cosas que ocurren en la guerra. Y yo me recuerdo haber llegado como un chofer manejando un pick-up, y cuando de repente me vi delante de un escenario en donde la gente tenía mucha necesidad. ¿Mucha necesidad de qué? De comida, de techo, de abrigo. Había gente viviendo a la intemperie porque les habían quemado sus ranchos, le habían quemado sus viviendas. Había gente herida porque no había centro médico abierto porque lo habían quemado. Había gente con sus heridas en las calles, vecinos intentando curárselas. Encontré gente que estaban muy enfermos, muriéndose en la calle, literalmente esperando que abrieran el hospital, pero el hospital estaba cerrado porque todos los médicos habían dado huelga y no podían trabajar en unas condiciones infrahumanas como estaban en aquel lugar. Encontré un escenario patético, encontré un lugar en donde yo nunca me imaginé que iba a surgir en mi corazón una pasión por servir a mi prójimo, por ser yo el prójimo. Y entonces yo quería ser arquitecto. Yo quería ser un arquitecto, nada que ver con lo que soy ahora. Yo quería ser arquitecto, mas sin embargo cuando vi la necesidad que había entre esa comunidad indígena, mi corazón cambió y dije, yo quiero servirles a esta comunidad. Y dediqué 3 años de mi vida a servirles en esa comunidad, ayudándolos con qué, ayudándoles a crear proyectos de agua que llevaba agua de la montaña hacia sus viviendas, a reconstruir sus viviendas. Me recuerdo que llegó un misionero que llegó en una avioneta. Tuvimos que arreglar la pista de aterrizaje. Teníamos que llevar a los heridos yo no manejo avión, para que usted sepa, pero este misionero sí lo hacía en una avioneta Cessna. Él ponía los heridos y los llevaba a un hospital lejos lejos a la capital de la República. Y entonces yo me di cuenta que en cada ocasión, cada persona que yo pude atender en aquel lugar, Dios me dio la oportunidad de testificarles por qué yo lo hacía. Y yo les decía a ellos que la única razón por la que yo les servía era porque yo amaba a Jesús. Entonces me hacían preguntas, ¿y qué es eso de Jesús? Y me preguntaban, pero ¿por qué usted está aquí y no está en la capital? Usted no es un indígena, ¿por qué decidió quedarse aquí? Y me dio la oportunidad de predicarle a mucha gente, a muchas personas. ¿Por qué? Porque el servir al prójimo te da una oportunidad de dar testimonio de siervo de quién eres tú. Para muchas personas, esto no está en las notas, Flori. Para muchas personas el servir al prójimo es una carga, no una oportunidad. Para muchas personas servir al prójimo es una carga, no una oportunidad para testificar, no una oportunidad para poder salvar a alguien de la condenación eterna. Y es muy importante que usted entienda esto. Nosotros necesitamos de maneras prácticas servir a nuestro prójimo. Nosotros como iglesia Grace, nosotros estamos involucrados en la ciudad, sirviéndole a nuestro prójimo. Por ejemplo, yo en lo personal estoy involucrado con la alcaldesa de la ciudad de Nampa. Yo sé qué está pasando con el Nampa Family Justice Center, que es, no sé si alguno de ustedes ha oído que es el Nampa Family Justice Center, pero es básicamente un centro de justicia familiar en donde se presta servicios legales a la comunidad que no tiene que pagar nada para resolver conflictos, líos legales.
Por ejemplo, estamos involucrados con el Salvation Army. Nosotros como iglesia, nosotros le proveemos a Salvation Army un fondo mensual para poder ayudarlos en su operación, en lo que ellos hacen. Nosotros estamos involucrados con un ministerio que se llama Breaking Chains, que es básicamente rompiendo las cadenas, que es un programa, no sé si ustedes están familiarizados con eso, pero es un programa que ayuda a los jóvenes que han estado involucrados en pandillas, y en drogas, los ayuda a salir de eso y los manda a la educación, les ayudan a sacar su GED, su General Studies, sus credenciales de high school, para poder seguir yendo a la universidad. Esto queda en la 14 Avenida en Downtown Nampa. Es un lugar, usted no lo sabe esto probablemente, pero hay jóvenes en la 14 Avenida que no conocen el Downtown de Nampa. Y si usted está familiarizado con el Downtown de Nampa, usted sabe que de la 14 al Downtown de Nampa solo son 4 calles. Pero hay jóvenes que viven allí que nunca han salido de ese barrio porque otras pandillas los amenazan. Y eso aquí en Nampa. Nosotros estamos involucrados con nuestro prójimo. Estamos involucrados ayudándoles a ellos con lo que podemos hacer, darles mensualmente una ofrenda para que ellos funcionen. Algunos de nosotros como miembros de la iglesia vamos y somos tutores, somos mentores para esos jóvenes. O sea, formas prácticas de poderse involucrar en el servicio a la comunidad. Nosotros tenemos muchas opciones. Yo mismo fundé un centro de consejería que se llama Grace Center, que es un centro que tiene 3 áreas de operación: family, mental health, en health. 3 áreas que tienen que ver con la familia, con salud mental y con la salud. En Grace Center nosotros queremos ayudar a que disminuya la tasa de mortalidad infantil en la comunidad latina. No sé si usted sabe de esto, pero nuestra comunidad latina tiene un índice muy alto de mortalidad entre los niños. Mueren demasiados niños antes de nacer, recién nacidos y con menos de 3 años. No sé si usted sabía de eso. Nuestro prójimo es ese. La gente que necesita de usted como prójimo es esa. No sé si usted sabía que nosotros en el estado de Idaho somos el número 4 en suicidio de jóvenes en todos los Estados Unidos. No sé si usted sabía de eso, que aquí en el estado de Idaho somos la 4ª ciudad con el mayor alto índice de suicidio entre jóvenes. ¿Qué estamos haciendo nosotros como Grace Bible Church? ¿Qué es lo que usted está haciendo como Grace Bible Church? Es cooperando a través del centro se llama Grace Center. Estamos ayudando a que las personas conozcan que hay alguien más que los ama, que se preocupa por ellos. Durante el tiempo que yo he sido consejero en Grace Center, 7 personas se han entregado al Señor conmigo. ¿No es eso lindo? ¿No es eso bonito? ¿Verdad? Que llegan con sus traumas, llegan con sus problemas, pero yo he tenido la oportunidad de darles consejería a través de este libro y poder presentarles el Evangelio de Jesucristo y ver que sus vidas han sido salvas para la gloria y honra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, lo que quiero decir es de que es muy importante que usted se convierta en el prójimo más cercano de su prójimo. Que usted se haga una persona accesible para que su prójimo sepa que usted está allí para servirlo, que usted está allí para él, para las necesidades que esta persona tenga. Vaya al versículo 36, por favor, de Lucas capítulo 10 y vea lo que dice. ¿Quién pues de estos 3 se parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él respondió y dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Cuando nosotros vemos estas palabras finales en la parábola del buen samaritano, hay una invitación
de parte de Dios a que usted vea y vaya y haga lo mismo. Que usted se involucre en lo que es el servicio a la comunidad. Este mensaje no es para regañarlo, este mensaje no es para decirle qué es lo que usted no está haciendo, porque como usted ya me escuchó, usted como iglesia está en la comunidad. Una de las cosas que nosotros decimos aquí en Grace, y que es bueno que usted, se lo recuerdo porque usted que es miembro ya lo ha escuchado otras veces, nosotros somos una iglesia para la comunidad. Nosotros somos una iglesia para el vecindario, en otras palabras. Hay mucha necesidad alrededor nuestro. ¿Cuántos de ustedes saben? Le voy a dar un ejemplo de una necesidad que tenemos en este momento, aquí en esta congregación. ¿Cuántos de ustedes tienen niños en nuestro ministerio de niños el día de hoy? Levante la mano. Qué lindo. No sé si usted sabe que a los venezolanos les está retirando el TPS, les está retirando el tratado de no sé qué temporal, y nuestra directora de niños es venezolana. Ella necesita hoy que usted sea prójimo de ella. Ella necesita que usted ore por ella para que sus trámites de inmigración le sean positivos y que ella pueda quedarse en el país atendiendo a sus hijos. Ella es un ejemplo de muchos ejemplos que nuestra comunidad latina tiene en este momento, dentro de esta iglesia, en otras iglesias y en nuestra comunidad. Nuestra comunidad latina necesita de nuestras oraciones. Y yo no estoy aquí para discutir asuntos políticos, no estoy aquí para decir quién entró equivocado y quién debe quedarse y quién no. Ese no es mi papel. Mi papel es ser prójimo de la gente que está angustiada, que no sabe si salir a trabajar mañana va a ser seguro para él o no. Mi papel es orar por ellos, o nuestro papel es ser prójimo para ellos, orando por ellos. En la medida que usted pueda, no sé si usted se recuerda que hace 2 años, en el invierno hace 2 años, más o menos como a eso de las 10 de la mañana, tocó la puerta de esta oficina una pareja de venezolanos, de colombianos. Venían con un niño de 5 años. El niño venía vestido como que iba a ir a la playa, pero era el mes de diciembre, era un frío ingrato el que había en esos días. El niño venía como que iba a ir a una playa con un pantalón delgadito, con una camisetita nada más, sin suéter. Llegaron a la oficina, tocaron la puerta, hablaron en español, nadie les entendía en la oficina, me llamaron a mí, yo salí a atenderlos. El papá habló 4 o 5 palabras y se sentó y se quedó bien dormido. La muchacha, la señora, contó un poco más. Ella fue la que nos dijo que apenas tenían 14 horas de haber llegado de la frontera con México. Habían salido, entrado con parol de refugiados venezolanos o colombianos. Habían entrado y no tenían nada que comer, no tenían la ropa adecuada, no tenían, literalmente niños estaban muriéndose del frío y no habían comido y hacía 3 días que no comían. Tocaron la puerta de la iglesia, se les abrió, se les atendió, se les dio lo que necesitaban. Fuimos a McDonald's, que fue lo que se nos ocurrió en el momento. No había un Burger King cerca, si tal vez hubiera yo preferido ir a Burger King. No es nada en contra de McDonald's, salía. Fuimos a McDonald's, les compramos un buen desayuno y venimos con su desayuno, les dimos desayunar, los llevamos a un Ross, les compramos su ropa, ellos escogieron jackets y de todo. Mi punto es, la familia recibió la ayuda que necesitaba. ¿Qué es lo que hace la gente con la ayuda que se le da?
es asunto de ellos, ya no es asunto nuestro. A veces nos preguntamos, ¿por qué yo voy a servir al prójimo si yo no sé si lo van a apreciar? A veces nos preguntamos, ¿por qué voy a servir yo? ¿Por qué me voy a involucrar con la gente a saber si lo van a apreciar? Esa familia que les cuento no está en la iglesia hoy. No sabemos en dónde está. Lo poquito que yo sé de ellos, no están siguiendo al Señor. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Malgastamos los recursos? No. Nosotros solo fuimos el prójimo en el momento de la necesidad. Y no importa, mi hermano, no importa, y con esto comienzo a terminar. No importa, mis hermanos, qué es lo que la gente va a hacer con la ayuda que usted le va a dar. Lo que importa es qué es lo que usted va a hacer cuando la oportunidad de servir a su prójimo le llegue. ¿Qué es lo que usted va a hacer cuando la gente que está invisible ahorita a sus ojos se haga visible a sus ojos? Hay muchas cosas que se pueden hacer para poder servir al prójimo. Hay muchas cosas. Si usted quiere ideas de cómo servir al prójimo, hable conmigo. Tenemos una lista enorme de oportunidades de cómo servir al prójimo, solo para que usted tenga una idea. Estamos ahorita terminando de hacer los arreglos para comenzar a atender los fields de sembradío aquí en Caldwell. Hay mucha gente con trabajos agrícolas que necesitan, que es nuestro prójimo, que necesita de nuestra ayuda, que necesita de lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes apreciarían tener de regalado clases de inglés, por ejemplo? ¿Verdad? Uno lo aprecia. Y una de las cosas que esas personas necesitan es clases de inglés, por ejemplo, que se les pueda dar de español a inglés. No sé si usted sabe de esto, pero en la comunidad agrícola hay gente que no sale a no ser para ir a Winco a hacer sus compras, porque no tienen amigos, no tienen quien les acompañe en los momentos en que necesitan a alguien con quien hablar. Mas sin embargo tienen un centro comunitario que casi nadie los visita. ¿Qué queremos hacer nosotros como Iglesia Grace? Es poder estar presentes ahí en la comunidad, como nuestro prójimo, como gente que necesita de nuestra atención. No es fácil, mi hermano, estar en el país que no es el nuestro. ¿O a cuántos de ustedes les ha sido fácil estar en los Estados Unidos? No creo que alguien pueda decir, oh, piece of cake, como ya hablo inglés, ¿verdad? Estar en los Estados Unidos no es fácil, particularmente si somos hablando de inmigrantes. Pero le puedo decir, Dios nos ha dado una gracia a todos nosotros para poder estar aquí. Esa gracia la tenemos que extender a otros que están empezando a vivir aquí en los Estados Unidos y que necesitan del Evangelio. Yo no le estoy hablando a ustedes que estamos implementando un programa de evangelismo, que estamos implementando un programa de alcance. Le estoy hablando a usted de la necesidad que hay en nuestra comunidad de buenos vecinos. Póngase de pie, por favor, y permítame orar por todos nosotros en esta tarde, pidiéndole al Señor que Él nos permita ser buenos vecinos.